Muy buenas tardes a todos mis queridos estudiantes y quienes nos sintonizan en este video. Hoy vamos a hablar de literatura, de lo que más me encanta en la vida, análisis literario. Présteme muchísima atención, mis chicos, porque con esto es que haremos la actividad en plataforma. Hoy vamos a hablar de un libro supremamente importante para la narrativa colombiana y es La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio. El presente análisis que verán ahorita es mi análisis personal. Espero que con la lectura de ustedes también tener la posición crítica de ustedes en clase, en las actividades que van a presentar, poder ver también su posición al respecto. Vamos a empezar explorando la obra y el impacto de esta obra en la literatura colombiana. Vamos a hablar primero de que Álvaro Cepeda Zamudio es un autor a mucho orgullo colombiano, nacido en Barranquilla en 1926 y muere en Nueva York en 1972. Él fue periodista, escritor, cineasta, miembro protagónico del Grupo de Barranquilla y junto a Gabriel García Márquez y Alejandro Obregón publicaron varios libros. Esta obra fue una de las obras también que influyó directamente en las obras de García Márquez. Se pensaba que la masacre de las bananeras era un relato fantasioso, imaginario, a veces incluso el poder lo ha querido dibujar así, como un simple cuento de literatura. No, la masacre de las bananeras fue un hecho histórico real que varios autores, a través de la belleza, de la verosimilitud de la literatura, convirtieron en obras narrativas. Uno de esos autores fue Álvaro Cepeda Zamudio a través de La Casa Grande, y luego Gabriel García Márquez va a inmortalizar este suceso en Cien años de soledad, cuando la compañía bananera llega a Macondo. Hoy vamos a detenernos en la lectura que hace Álvaro Cepeda Zamudio de este hecho y el relato que nos muestra con mucha realidad, con una narración impecable, qué fue lo que ocurrió allá en 1928, cuando ocurrió la masacre de las bananeras en Colombia. Vamos a decir que esta novela es sumamente importante para la literatura porque es precursora del boom. ¿Qué quiere decir eso de precursora del boom? Que antecede al movimiento literario del boom, este boom que va a ser el estallido que dan los autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes. Esta novelita de Álvaro Cepeda Zamudio antecede ese golpe literario con esta narrativa tan importante. Vamos a ver que este gran escritor también tenía cuentos, ¿no? Que eran importantes para la narrativa, pero es esta novela la que lo hace saltar a la fama. Y miremos cómo la escribió Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez hablaba respecto a esta novela, que era un experimento arriesgado y una invitación a reflexionar sobre la creación poética. También destacó que representaba un nuevo aporte a la novela latinoamericana moderna, palabras de nuestro Nobel. Entonces, la obra de Álvaro Cepeda Zamudio es bastante importante para hacer remembranza de nuestra memoria histórica, de lo importante que es reconstruir la historia de nuestro país. ¿Para qué? Para que este tipo de cosas nunca vuelvan a ocurrir. El contexto histórico y literario de la obra, queridos estudiantes, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, va a ser por allá en 1928 y nos vamos a situar en la cultura caribeña de Colombia, porque la Casa Grande es un reflejo de esta cultura caribeña colombiana. Vamos a tener que se basa en la masacre de las bananeras de 1928, que fue cuando el Estado colombiano asesinó a cientos de trabajadores en una huelga en la Ciénaga por presiones de una compañía bananera que había venido a Colombia a explotar el cultivo del banano. Los trabajadores se sintieron mal pagos, armaron una huelga y la respuesta de aquella compañía fue simplemente mandar a los soldados colombianos, al propio Estado colombiano, acabar con ellos. Por eso en la obra de Álvaro Cepeda Zamudio vamos a tener que sus personajes principales son unos soldados que todo el tiempo están en un continuo diálogo preguntándose si lo que están haciendo deben de hacerlo, por qué no hacerlo, quiénes son ellos para hacerlo. Y es toda una disertación sobre las órdenes que tienen que seguir contra su propia gente. Cepeda, nuestro autor, va a transformar los hechos de esta masacre de las bananeras en una narración poética y muy simbólica.
¿cierto? No nos va a mostrar muertos, no nos va a mostrar sangre, pero sí nos va a mostrar una esencia mítica del conflicto, nos va a mostrar la conciencia de los soldados todo el tiempo preguntándose por eso que tienen que hacer y por qué es que lo tienen que hacer, si es su propia gente, si son sus propios vecinos. Así entonces, Álvaro Cepeda Zamudio va a estar incursionando en algo que se llama el realismo testimonial, ¿cierto? Que antecede al boom literario. Y es una innovación en la literatura porque él, más allá de la verosimilitud, más allá del cuento, más allá de la imaginación, va a recoger relatos de la gente que verdaderamente vivió esta masacre y los va a volver una historia con estos relatos reales. Entonces, eso es un elemento muy importante en la literatura, bastante significativo, que también enmarca esto como una reliquia de la memoria histórica de nuestro país. Esta obra de Álvaro Cepeda Zamudio presenta una visión profunda y rica de la vida en la región caribeña, captura costumbres, tradiciones y el ambiente social de la época. También vamos a mirar que en la obra de Álvaro Cepeda Zamudio van a estar el contexto histórico de la Casa Grande. Esta Casa Grande, queridos hijos, es un símbolo, ese nombre de la Casa Grande es un símbolo de Colombia. La Casa Grande no es más que nuestro propio país, en donde dentro de nuestro propio país ocurre una masacre, ¿cierto? Una masacre perpetuada por sus mismos hijos hacia otros iguales, porque ni siquiera son los del poder quienes eliminan a los más desafortunados, sino que son soldados igual de desafortunados que estos hombres, quienes son obligados a ir a cumplir una orden atroz como matar a los huelguistas. Hay unos cambios sociales en Colombia en la década de 1940, ¿cierto? Que obviamente la masacre la antecede, pero que vamos a ir viendo también enmarcada en la narrativa de Cepeda Zamudio. Empieza una década de inestabilidad política y cambios sociales en Colombia que se marcan por el surgimiento de movimientos sociales y la influencia de la violencia en el país, lo que todos hemos vivido, inestabilidad política, surgimiento de guerrillas, ¿cierto? Esta literatura de Cepeda Zamudio deja ver antecede en estas décadas del 40 en la obra de Cepeda Zamudio. Entonces son reliquios testimoniales para poder ver cómo eran estas épocas antiguas, cómo se fue forjando la violencia en Colombia, cómo nuestro Estado, una vez más, porque ha ocurrido ya varias veces, ha violado los derechos humanos de las personas que habitan el país de Colombia, ¿cierto? Vamos a ver un aumento de la participación política de diferentes grupos sociales, reflejando una búsqueda de inclusión y derechos en medio de tensiones, es decir, vamos a ver la lucha campesina, ¿cierto? Acordémonos que esta lucha también está en la vorágine, la violencia también se refleja en la vorágine, otra obra que inspiró a Gabriel García Márquez para Cien años de soledad. Dentro de esta obra también vamos a tener que esta inestabilidad política va terminando por allá en 1948, pero terminando de consolidarse, es decir, su golpe más fuerte es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un evento que va a desatar reacciones sociales y marca el inicio de la violencia sin fin que tenemos en Colombia, ¿cierto? De la cual todavía estamos allí prestos. Entonces, ¿por qué es importante leer este librito, mis hijos? Porque es una muestra de cómo era nuestro país, por allá en un relato de 1928 como la masacre de las bananeras, y hacer un pequeño movimiento histórico hasta la fecha que nos antecede y podernos preguntar, ¿qué ha cambiado en nuestro país? ¿Los poderes que están hoy en día garantizan nuestros derechos? ¿Siguen siendo respetados o no los derechos laborales de los trabajadores? ¿Las huelgas de los trabajadores son atendidas con derechos humanos o son atendidas con represión? ¿Qué pasó en el paro del 2021? Porque en el 2021 también hubo manifestaciones, ¿cierto? Hubo paros por inconformidades. ¿Cómo actuó el Estado ante un paro social como el del 2021? Entonces miremos que este hecho de 1928, aunque lo vemos por allá lejísimos como una cosa que le pudo haber pasado a mi abuelito, pero a mí no, realmente es un suceso que hemos repetido históricamente en Colombia. Y el último de los eventos sociales que reventó y acabó en muertos, en escenarios quemados, en atentados,
¿cierto? Lo más fuerte fue el paro nacional. Entonces, es una muestra de cómo históricamente nuestro país sigue atravesando estos sucesos. En la obra vamos a tener unos personajes muy significativos, ¿cierto? Que ustedes, como ya muy juiciosos, si han leído el libro, deberán de identificar. Vamos a tener una familia protagonista y en esta familia protagonista está el padre. Ese padre es un terrateniente duro, autoritario, no tiene compasión. Este papá, que es un campesino recio, que no negocia con nadie ni con sus principios, simboliza desde la literatura el poder oligárquico, el poder de la gente que tiene poder, que tiene dinero, que manda. No tiene un nombre propio en la obra y refuerza su carácter con las cosas que hace, con la forma de hablar, con las órdenes que da. Es recio, ¿cierto? Es mandón, no negocia, es malvado a veces, no da su brazo a torcer. Por otra parte, dentro de esta familia protagonista tenemos el hermano y la hermana. Son dos hijos que luchan contra la tiranía de este padre que acabo de describir. Ellos heredan un odio interior hacia ese padre y a través de ellos se va a desplegar una tensión familiar, se va a desplegar un incesto simbólico, ¿cierto? Una lucha, un ir y venir, un amor y desamor entre hermanos y un conflicto que va a durar generaciones. El hermano confiesa lo siguiente, cito el libro: el odio que no entendíamos y sobre el cual se fundó la continuidad de la familia. Mis hijos, estos dos hermanos que de la obra, que son los dos hijos del padre que acabo de describir, representan nada más y nada menos que a cada uno de los colombianos. Nosotros somos los hijos de ese padre poderoso que a veces nos aplasta, ¿cierto? El poder que ha gobernado nuestro país y entre nosotros los hermanos tenemos encuentros, desencuentros, nos juntamos para luchar juntos, pero también nos matamos entre nosotros, tenemos sueños, tenemos ideales, nos queremos, nos odiamos. Entonces los hijos en la obra nos representan a nosotros los colombianos que sufrimos, vamos y venimos con todo el caos de violencia que siempre estamos viviendo. Y es un amor de hermanos que se ha heredado de generación en generación, es decir, si uno mira en la historia colombiana hacia atrás, vamos a tener que hemos tenido conflictos en los abuelos, en los bisabuelos, en la generación de nosotros, cuando no han sido los conservadores y los liberales, son los uribistas y los petristas. Cuando no son los de los uribistas y los petristas, son los de derecha y son los de izquierda. Y así siempre vamos teniendo riñas, pero a pesar de eso somos hermanos. Otro de los más importantes personajes de la obra son los soldados. Los soldados, mis hijos, son las voces militares divididas. Y este punto es bastante importante en esta obra porque sigue estando muy vigente. Unas voces de los soldados, cuando ustedes leen la obra, acuérdense los que la hemos leído en el salón, y se van a encontrar que lo primero con lo que empieza el libro es con los soldados hablando. Vamos a encontrar que unas voces son obedientes y la otra voz es cuestionadora. Uno dice, sí, hay que hacer eso, hay que ir y matarlos porque es la orden que nos dieron y nosotros estamos para eso. Mientras que la otra voz dice, no, ¿y por qué? ¿Por qué nosotros vamos a tener que hacer eso? ¿Cómo así? Si los generales también roban, si ellos también son malos, ¿yo por qué voy a tener que ir a matar a otro solo porque otro dice? Esas voces militares que van y vienen y que se cuestionan, las ha tenido Colombia siempre. Y acordémonos en este punto que no solamente en la masacre de las bananeras, 1928, sino actualmente cuando hacemos una vista hacia atrás más cerquita, los falsos positivos, ¿cierto? Lastimosamente tenemos que cargar con la tristeza y el dolor de que muchas de nuestras fuerzas militares se vieron inmiscuidas en los falsos positivos. Ojo, pero también quienes denunciaron estas prácticas perversas fueron también soldados. Siempre están las dos voces. Están las voces del soldado que obedece y están las voces del soldado que cuestiona. Esa dualidad, esa lucha en nuestra mente como colombiano por saber qué debo hacer, ha seguido ahí.
y se refleja desde la época de Álvaro Cepeda Zamudio, se refleja en Cien años de soledad, se refleja en La Vorágine, ¿cierto? Nos refleja como sociedad. Otros personajes que están en la obra y que también son importantes son el pueblo y los jornaleros. Este pueblo y estos jornaleros representan a los trabajadores asesinados en la huelga. Son todas nuestras víctimas, mis hijos, simbólicamente representan todas las víctimas que ha tenido nuestro país, las personas que ya no están, pero que con su ausencia, su dolor y su sangre dejaron testimonio de todo lo que implica vivir en Colombia, que es un país maravilloso, hermoso, lleno de riqueza, pero sumergido en una violencia ya de más de 60 años de historia, ¿cierto? Estas víctimas van a aparecer como un coro narrativo fragmentario, sin individualidad, porque Álvaro Cepeda Zamudio los pone allí como un eco constante para recordarnos que esas víctimas no pueden morir, no pueden morir. Lo importante de esta obra es eso, acordarnos que la memoria histórica es importante estudiarla, es importante tenerla clara para que no muera y para que no se vuelva a repetir. Desde la estructura narrativa y el estilo del libro, vamos a tener lo siguiente. Ya hablamos de la diversidad de perspectivas de los personajes, ya hablamos de los conflictos y luchas de los personajes, ¿cierto? Vamos a tener los temas centrales, es decir, la estructura y narrativa y estilo del libro. Esta novela tiene 10 u 11 capítulos fragmentados más o menos y son prácticamente heterogéneos en técnica, es decir, son prosa, ¿cierto? Pura prosa narrativa. Combinan diálogo, monólogo interior, documentos oficiales, ojo, esto es muy importante, documentos oficiales, flujo de conciencia y pequeños fragmentos dramáticos. En la mitad de la obra aparece una mención al decreto de militarización, ¿cierto? No tiene insertada una fecha exacta, pero esto simboliza, mis hijos, que esa decreto de militar trasciende el tiempo, por eso no tiene fecha, trasciende el tiempo y el lugar para resonar con situaciones posteriores de violencia en Colombia, es decir, hasta cuándo las armas, la violencia, las Fuerzas Armadas van a constituir en Colombia un dolor, ¿cierto? Es lo que más o menos Álvaro Cepeda Zamudio quiere dar a representar simbólicamente con la incursión de este decreto de militarización en la obra. No hay nombres personales, la narración toda es impersonal y esto fortalece la lectura. ¿Por qué? Porque universaliza la tragedia de Colombia, es decir, esos soldados que aparecen en la obra puede ser cualquier soldado que haya existido en el tiempo de Colombia. Esos dos hijos pueden ser cualquier colombiano luchando por su vida y sus derechos. Ese padre puede ser cualquier persona con poder que ha sometido a otro aquí en Colombia. Y esos trabajadores, víctimas, son todas las víctimas que han existido. Por eso la obra se universaliza en el anonimato de sus personajes. ¿Cuál es la relevancia para Colombia actual de la lectura de esta obra? Pues bueno, muchachos, aunque esta novela, ¿cierto?, fue escrita en 1962 y relata una tragedia de 1928, sigue resonando porque en nuestro país lamentablemente seguimos teniendo conflictos contemporáneos. Tenemos abusos de poder institucional, represión de protestas sociales, desigualdad de clase y un legado de fratricidio interno, es decir, hijos que matan a sus padres, padres que matan a sus hijos, porque la violencia solo engendra más violencia. En un país donde siguen explotándose los trabajadores del campo, ¿cierto? Donde las instituciones más poderosas marginan a gran parte de su población, la casa grande nos va a funcionar como un espejo crítico, muchachos, de lo que persiste en la violencia estructural colombiana. Y nos recuerda también que la impunidad que ampara los abusos hoy, ¿cierto?, en las protestas y en las labores rurales y urbanas, solo se puede combatir haciendo memoria histórica a través de la literatura, de los videos, de hablar de la obra, de tener presente la lectura, del comentario crítico reflexivo que ustedes escribirán después de ver este video, ¿cierto? Entonces, esta fue
el análisis de la obra. Espero motivarlos también para que la lean. ¿Por qué? Porque tiene un realismo detallado. Vamos a conocer la vida cotidiana de la costa, vamos a ver los entornos que desenvuelven los personajes, vamos a ver la autenticidad de la cultura caribeña. La narrativa del libro es dinámica, tiene elementos orales que añaden un carácter dinámico y atractivo de la narración y permiten que la voz de la tradición oral se llene de vivencia rica, envolvente, de realidad, ¿cierto? Entonces la obra es bastante importante, chicos. Tiene una polifonía, es decir, muchas voces hay en ella. Están las voces de las víctimas, pero también está la voz del oligarca, porque él da su punto de vista. Están las voces de los hijos, cuando luchan por sus derechos, cuando se oponen al otro. Está la voz de la conciencia de los soldados. Entonces, leer esta obra es como leer la conciencia de muchos colombianos y nos ayuda a entendernos un poquito más para ver si en un gramito, en un pedacito pequeñito, la literatura nos puede ayudar a ser mejores seres humanos. Muchas gracias, chicos. Por último, les comparto que el impacto cultural de la Casa Grande es la huella indeleble de la literatura colombiana que ha dejado a través de las generaciones. Y me alegra poder compartir con ustedes esta obra. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias por haber escuchado.